los problemas. ¿Sí? Ahí estoy grabando, así que después le subo la grabación de la clase. Ya les comparto. Bueno, vamos a mirar acá directamente en el MatCat. No sé si manejan el MatCat, pero es un programa muy potente, es muy interesante tratar de aprendérselo porque nos facilita mucho la realización de cálculos, ¿no es cierto? Bueno, el fenómeno de difracción era un fenómeno típicamente ondulatorio, ¿no es cierto? Si la luz estuviera compuesta por partículas, lo que uno podría esperar cuando incide un haz de luz sobre una rendija es ver después sobre una pantalla una franja iluminada del tamaño de la rendija, ¿sí? Pero en realidad lo que ocurre es que se observa un patrón como el patrón de interferencia, o sea, una serie de franjas oscuras y brillantes sobre la pantalla, ¿cierto? Bueno, esto es justamente debido al comportamiento ondulatorio de la luz. ¿Sí? Cada punto de un frente de onda se comporta como un generador de ondas, tal como lo había manifestado, lo había descubierto Huygens, ¿no es cierto?, a través de su principio. Y bueno, cuando la luz atraviesa estas ranuras, cada punto del frente de ondas que llega a la ranura va a originar ondas, ¿no es cierto?, que van a interferir entre sí y van a generar ese patrón sobre una pantalla, ¿no es cierto? Bueno, hay dos tipos de difracción, distinguimos dos tipos de difracción. La difracción de Fresnel o de campo cercano, que es cuando la pantalla está cerca de la ranura, ¿no es cierto? Y la difracción de Fraunhofer cuando la pantalla está alejada, ¿sí? En este caso los rayos se pueden considerar más o menos paralelos y es más simple de analizar. Las fórmulas que vemos son aplicadas a la difracción de Fraunhofer, ¿sí? Bueno, esto es lo que decíamos, todos los puntos de un frente de onda se comportan como generadores de ondas. Entonces, cuando tenemos una ranura estrecha, ¿sí? Los puntos del frente de onda que llegan a la ranura se comportan como generadores de onda y esas ondas que generarían cada uno de los puntos del frente de onda van a interferir entre sí y eso es lo que genera entonces el patrón de interferencia. Un patrón de franjas oscuras y brillantes como de la misma manera que el patrón de interferencia, ¿sí? Bueno, esto lo habrán visto en teoría ayer también, ¿no es cierto? Para analizar el patrón de franjas brillantes y oscuras, lo que hacemos es dividimos la ranura, tomamos dos rayos, uno que salga justo del extremo superior, otro que salga de la mitad de la ranura, y bueno, la diferencia de camino que recorren esos rayos para llegar al punto P, ¿no es cierto?, va a hacer que aparezca ese patrón de interferencia, ¿sí? Si la diferencia de camino que recorren es de una longitud de onda, van a llegar en fase, acá al punto P, vamos a tener un punto brillante, ¿sí? Porque vamos a tener interferencia constructiva. Y si difieren en media longitud de onda, los caminos recorridos, acá vamos a tener una franja oscura, porque vamos a tener interferencia destructiva, ¿sí? Bueno, acá deducíamos, ¿no es cierto?, la condición era que la diferencia de camino que estaba por este segmento, que es A sobre 2, pues dividimos la ranura en dos, ¿no es cierto?, la ranura de ancho A, la dividimos en dos, entonces analizamos la mitad de la ranura, tendría una longitud A sobre 2, y bueno, este segmento de acá que marca la diferencia de camino entre el rayo que sale de la parte superior de la ranura y el que sale de la mitad es igual a sobre 2 por seno de tita, ¿sí? Tita es el ángulo que formarían los rayos respecto al horizontal, es el mismo ángulo que tenemos acá por perpendicularidad de los lados, y este segmento, la diferencia de camino sería a sobre 2 seno de tita. Bueno, y si a sobre 2 seno de tita es igual a lambda sobre 2, acá sería lambda sobre 2, ¿sí?
vamos a tener interferencia destructiva, ¿sí? Pero la luz se cancela. Y bueno, esta sería la condición para una franja oscura. Y bueno, despejando de ahí, reemplazando seno de tita por la tangente de tita, y la tangente de tita es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Podemos hacer el reemplazo, puesto que para ángulos pequeños, como en el caso de la difracción de Fraunhofer, es difracción de campo lejano, entonces la pantalla está alejada respecto del ancho de la ranura, tita es pequeño, entonces el seno es aproximadamente igual al ángulo y es aproximadamente igual a la tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sobre L, ¿sí? O X, ¿no? Llama acá la distancia, ¿no es cierto? Entonces en vez de poner seno, ponemos Y sobre X, y de ahí despejamos Y, que es la distancia respecto del origen a la que se van formando las franjas oscuras. Porque partimos de la condición de franja oscura, ¿sí? Y bueno, despejando de ahí, quedaba esta condición para la franja oscura. X por M por lambda sobre A, era la condición para una franja oscura, ¿sí? Bueno, este análisis que se hacía para dos rayos, el que parte de la parte superior y el que parte de la mitad, se podía repetir dividiendo la franja en cuartos, sextos, etc. Y se comprobaba entonces que la condición para la franja oscura era seno de tita igual a M por lambda sobre A, y reemplazando, en vez de poner seno de tita, poniendo Y sobre X, quedaba Y igual a X por M por lambda sobre A, ¿sí? Con M igual a 1, 2, 3, positivo o negativo, por el hecho de que tenemos franjas oscuras tanto hacia arriba respecto del origen, como hacia abajo, ¿sí? No tenemos M igual a 0 porque en M igual a 0 los rayos llegan en fase y ahí tenemos un punto brillante, una franja brillante, ¿sí? Entonces M parte de 1, 2, 3. Bueno, después habrán visto la reducción de la intensidad, ¿no es cierto? La intensidad se calcula con esta fórmula para la intensidad en la difracción de una sola ranura, ¿sí? Es la intensidad máxima, seno pi por A. A es el ancho de la ranura. Seno de tita, lambda, ¿sí? Tita es el ángulo respecto del horizontal, dividido pi por A, seno de tita sobre lambda, todo elevado al cuadrado. Y bueno, si nosotros graficáramos esta ecuación de acá, nos va a dar una gráfica como la de la figura. Tenemos una franja central brillante, después tenemos máximos secundarios, y entre los máximos tenemos los mínimos, que son los que calculamos con la fórmula vista anteriormente. Para el caso de ranuras múltiples, ese era el caso de una sola ranura. Para el caso de ranuras múltiples, si tenemos dos o más ranuras, se presentan simultáneamente el fenómeno de difracción con el de interferencia. Entonces la intensidad se calcula con esta fórmula, ¿no es cierto? Este término que tiene el seno contempla el fenómeno de difracción, y este término que tiene el coseno contempla el fenómeno de interferencia, ¿sí? La intensidad resultante, si uno la graficara a esta ecuación, resulta la gráfica de interferencia, ¿no es cierto? Pero envuelta, limitada, podemos decir, envuelta por la de la difracción. La difracción es una envolvente de la gráfica de interferencia, ¿sí? Y ese es el patrón de intensidad. O sea, es como que tendríamos acá dentro de lo que es la gráfica de la difracción, la de interferencia, ¿no es cierto?, con sus máximos y mínimos. ¿Sí? Bueno, después tenemos la rejilla de difracción, que son una serie de ranuras paralelas en gran número, ¿no es cierto? Son miles de líneas por centímetro. En ese caso, bueno, la diferencia de caminos entre dos rayos que salen de ranuras
consecutiva es igual a d seno de tita, y si eso es igual a m lambda, o sea, es el número entero de longitud de onda, acá vamos a tener interferencia constructiva. ¿Sí? Ahí vamos a tener los máximos de intensidad, en el caso de ranuras múltiples. ¿Está? Bueno, vamos a ver los problemas. Bueno, el primero es una construcción gráfica. Este dice, construye ampliando el principio de Huygens los frentes de onda para el caso de una rendija de ancho igual a 1 centímetro. Esto es, sería hacer algo así como lo que vimos acá, ¿sí? Es algo representativo nada más, que como para ver, ¿no es cierto?, para una ranura de un ancho de 1 centímetro, trazar los frentes de onda, tomar algunos puntos, trazar los frentes de onda y ver, ¿no es cierto?, en qué posiciones se darían los máximos y los mínimos. Es una cuestión más conceptual que otra cosa, ¿no?, para ver cómo se produce la interferencia, ¿sí? Vamos a ir sobre todo al segundo punto. Dice, para una sola rendija, represéntese gráficamente el patrón de difracción, no es lo mismo que en el caso anterior. Después dice, determínense las posiciones de los mínimos de intensidad y determínense las posiciones de los máximos de intensidad. Datos, ancho de la rendija, 0,5 milímetros, distancia de la pantalla 1 metro, longitud de onda 500 nanómetros. ¿Sí? A ver, voy a poner las fórmulas. Voy a compartir. La fórmula, este es el formulario que tenemos en la hoja de fórmulas, ¿sí? Acá saqué nada más que la parte de difracción. La condición para franja oscura era esta, está acá. Este es el patrón de intensidad para difracción, ¿sí? Beta es igual a esto, 2pi sobre lambda por A por seno tita. Bueno, esta es la fórmula que vimos para redes de difracción. Esta es la fórmula del patrón de intensidad para difracción más interferencia. Sí, bueno, y phi, este ángulo de acá, es 2pi por d. D es la distancia entre centros de las ranuras, porque, bueno, difracción más interferencia se da cuando tenemos más de una ranura, ¿no es cierto? D sería la distancia entre centro a centro de las ranuras, sobre lambda por seno de tita. Después acá en vez de poner seno de tita se puede poner I sobre L, ¿no es cierto? O sea, I, la altura, una franja, que yo quiero averiguar, la intensidad sobre L, que es la distancia de la pantalla. Bueno, a ver, ¿cómo sería? Entonces, nosotros, acá pide calcular primero las, a achicar un poquito, para que puedan entrar ambas. Zoom, 175. No, sí. Así nomás. Achicar aún más. 150. Bueno, la idea es que, a ver, intenten hacerlo ustedes. Vamos a determinar la posición de los mínimos. Ahí aparecía el primero. Vamos a determinar la posición de los mínimos. El primero obviamente va a estar en m igual a 1. En función de las fórmulas que tenemos acá. ¿Sí? Vamos a calcular el primero y el segundo mínimo. Después los otros es repetir nada más. El primer mínimo es con estos datos y m igual a 1. ¿En qué posición quedaría?
la fórmula a aplicar, obviamente, si me pide mínimos, es calcular las franjas oscuras, sería esta de ahí. A ver, ¿tenemos algún valor? ¿Sacaron algún valor? M1, 1 por 10 a la menos 3 metros. Efectivamente. ¿Sí? Para M igual a 1, 1 por 10 a la menos 3 metros. Es reemplazar nada más en la fórmula, ¿no es cierto? Y ahí tendríamos el valor. Bueno, después hacemos lo mismo para M igual a 2. Me daría 2 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Y así sucesivamente con los primeros, los tres, porque dice determine las posiciones de los mínimos, no dice cuántos. ¿Sí? Con 2 o 3 es suficiente. Después dice determine la posición de los máximos. ¿Sí? La fórmula esta que tenemos acá permite calcular la posición de los mínimos. Para calcular la posición de los máximos hay dos maneras. Una haciendo trampa, digamos, es decir, que está justo en la mitad. Los máximos van a estar justo en la mitad entre los mínimos. O sea, un primer máximo estaría más allá del máximo de la franja central, en I igual a 0. Después, el primer máximo distinto de ese sería en I igual a 1,5 por 10 a la menos 3 metros. ¿Sí? Estrictamente, si uno quiere hacer la deducción matemática, yo les voy a mostrar acá cómo es la deducción matemática. Pero bueno, es más a título informativo, más que otra cosa. Para la deducción matemática partimos de la fórmula de intensidad. ¿Sí? La fórmula de intensidad, bueno, es esta misma que teníamos acá en la ecuación, ¿no es cierto? Y máximo seno de beta sobre 2 todo elevado al cuadrado, con beta igual a 2pi sobre lambda por a seno de tita. Bueno, al reemplazar acá, se simplifican los dos y quedaría así, como está ahí. ¿Sí? Para calcular la posición de los máximos, lo que hay que hacer es derivar esta ecuación, igualarla a 0, o sea, como se hace el cálculo de máximos y mínimos, ¿sí? Derivarla, igualarla a 0 y de ahí sacar los máximos, la posición de los máximos. Bueno, para hacer eso, acá podemos reemplazar el argumento del seno y el denominador, podemos reemplazarlo por x, ¿sí? Con x igual a seno de tita sobre lambda. No alcanzo a ver el chat. Si cierro algunas ventanas, bueno, no estoy alcanzando a ver el chat. Parece que me preguntaron algo. Sí, el primer método es un valor aproximado. En realidad, en el segundo método, de la derivada también vamos a hacer algunas aproximaciones, no me va a dar exacto, ¿sí? Bueno, como decíamos, partimos de la fórmula de intensidad, reemplazamos acá el argumento del seno y el denominador por x, es lo mismo, ¿no es cierto? Y bueno, el máximo de la difracción se produce cuando el argumento del seno es 0, ya que si nosotros tomamos límite acá me quedaría seno de x sobre x, límite de seno de x sobre x cuando x tiende a 0 es igual a 1. ¿Sí? O sea, para que dicho argumento sea 0, el ángulo θ tiene que ser 0. Por lo tanto, tenemos un máximo de intensidad en el origen. Primer máximo de intensidad, digamos,
Uno de los máximos de intensidad, como ya habíamos visto, se da en el origen, para θ igual a 0. ¿Sí? Los máximos secundarios, ¿sí? Vamos a tener que derivar la fórmula de intensidad respecto a x, igualamos a 0, ¿sí? O sea, aplicando el cálculo de máximos y mínimos. ¿Está? Entonces, partimos de esta fórmula, hacemos la derivada respecto de x, bueno, bajamos el 2, ¿sí? Porque por i sub 0 seno de x sobre x, después derivamos, está entre paréntesis, la derivada de un cociente, así que va a quedar derivada del seno del coseno por x menos seno de x por la derivada de x, que queda 1, dividido x al cuadrado, ¿sí? La derivada del primero por segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, dividido el denominador al cuadrado, ¿sí? Y bueno, esto tendremos que igualarlo a 0 para calcular los máximos, ¿sí? Cuando seno de, si igualamos esto a 0, vamos a tener que va a ser 0 cuando seno de x sobre x sea igual a 0, ¿cierto? Pero en ese caso tenemos un mínimo de intensidad, pues ahí la intensidad va a ser 0, ¿sí? Analizamos la otra parte, o sea, cuando esto es igual a 0, x por coseno de x menos seno de x sea igual a 0, ¿sí? Y bueno, de acá podemos despejar, pasamos seno de x positivo del otro miembro, pasamos dividiendo coseno de x, y quedaría igual a x igual a tangente de x, ¿sí? Cuando se cumpla esto, que x sea igual a la tangente de x, vamos a tener un máximo de intensidad. O también podemos igualar a 0 esta ecuación y encontrar los puntos en que esa ecuación se hace 0. ¿Eh? Es una forma matemática de hallarlos de esa manera, ¿sí? Hallar los máximos de esa manera. Si no, la otra forma es hallarlo gráficamente, ver en qué puntos gráficamente las ecuaciones esta, x y se hace igual a la tangente de x. Para la resolución gráfica lo que hacemos es representamos gráficamente las dos funciones, o sea, una es f de x igual a x y otra f de x igual a tangente de x, cuya gráfica está mostrada acá en la figura, ¿sí? Esta sería la función f de x igual a x, y en rojo la representación gráfica de la tangente de x. ¿Estamos? Y bueno, cuando sean iguales, o sea, cuando se cumpla esta condición, x igual a tangente de x, ahí vamos a tener máximos de intensidad. Y podemos ver que, bueno, se va a dar en el punto 0, se va a dar acá en este punto, se va a dar acá en este punto, ¿sí? Eso gráficamente es más o menos en 3 pi sobre 2, 5 pi sobre 2, puede ser en 7 pi sobre 2, ¿sí? No es exactamente, pero es más o menos. O sea, es en aquellos valores de x donde tenemos que x es aproximadamente igual a 2n más 1 pi sobre 2. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para el primer caso, con x igual a 1, con esta n, perdón, igual a 1, 2, 3, etc. Para n igual a 1, acá quedaría 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 pi sobre 2, que es este caso. ¿Sí? En realidad no es exactamente ahí, pero después para n igual a 2 sería 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 pi sobre 2, que sería este caso. Para x igual a 3, n, perdón, no x, n igual a 3 sería 2 por 3, 6, más 1, 7, 7 pi sobre 2, que sería el que sigue, así sucesivamente. ¿Está? Entonces, cuando x toma esos valores, con n variando 1, entre 1, 2, 3, etc., vamos a tener los máximos secundarios. ¿Bien? X era igual a esto, ¿no es cierto? Habíamos llamado x al argumento del seno acá. ¿Sí? X era todo esto. El denominador. ¿Sí? X era igual a eso. Y tomando, como habíamos dicho, aproximadamente este ángulo phi es el ángulo respecto a la horizontal,
eh, para difracción de campo lejano es aproximadamente igual a la tangente, va a ser igual a I sobre L, donde L es la distancia de la pantalla, ¿no es cierto? Entonces acá reemplazamos, ponemos I sobre L y despejamos I, que va a ser, bueno, la posición de los máximos. Despejamos I, o sea, pasamos lambda multiplicando por X, pi A pasa dividiendo, y despejamos I. Y esta sería la fórmula que me daría aproximadamente los máximos secundarios. Dijimos, el primer máximo se presenta cuando X es igual a 3pi sobre 2, ¿sí? Cuando X era 3pi sobre 2, era n igual a 1, entonces esto quedaba 3pi sobre 2. Si reemplazamos acá, en vez de X ponemos 3pi sobre 2, vamos a tener la posición del primer máximo, ¿sí? Con los datos que teníamos del problema, con A era 0,5, L era igual a 1 metro, la longitud de onda de la luz era 500 nanómetros, esos eran los datos que nos había dado el problema, ¿sí? Reemplazamos esos datos, reemplazamos X por 3pi sobre 2, hacemos el cálculo y nos dio 1,5 por 10 a la menos 3, ¿sí? Que era, bueno, como te les había dicho, la solución aproximada. Acá en realidad si hubiéramos tomado más decimales, se podría haber notado algún cambio, pero es una solución aproximada bastante aceptable en este caso, ¿eh? Bueno, ese sería el primer máximo secundario. Después el segundo máximo, ¿no es cierto? Sería para x igual a 5pi sobre 2, tercero para x igual a 7pi sobre 2, y así sucesivamente, ¿sí? Para las aplicaciones prácticas que nosotros vemos, por ahí no es tan necesaria hacer esta deducción así tal cual para averiguar la posición exacta. Depende obviamente de cada aplicación, pero bueno, para cálculos aproximados se puede decir que están justo más o menos en la mitad de los mínimos, ¿no? Los máximos. Bueno, pero esa es la deducción entonces para calcular los máximos de intensidad. La solución exacta, bueno, resulta de resolver matemáticamente esta ecuación, hacer igual a 0, digamos, y hallar las raíces de esta ecuación, ¿sí? X igual a tangente de X. Hallamos numéricamente las raíces. Esta solución gráfica es aproximada. Ahí está. Bueno, ese sería el método, la forma para la determinación de los máximos exactamente. Bueno, el problema número 3 dice una sola ranura de ancho, vamos a poner A, 0,1 milímetros se ilumina con una luz de rayos paralelos de longitud de onda de 600 nanómetros. En una pantalla que se encuentra a 40 centímetros se observan las franjas de difracción. ¿A qué distancia se encuentra la tercera franja oscura de la franja brillante central? A ver, ¿quién me dice? Estos son los datos. Ancho de la ranura A, 0,1 milímetro. Lambda, 600 nanómetros. X, que sería la distancia de la pantalla, ¿sí? Acá le llama X, en alguna fórmula pusimos L. Porque aparece como L, en realidad. A ver, ¿quién me dice a qué distancia respecto a la franja central se encuentra la tercera franja oscura?
tenemos un valor, a ver, 7,2 por 10 a la menos 3. Sí, señor, muy bien. 7,2 por 10 a la menos 3. Esos serían los datos. Faltaba m, ¿no es cierto? M es igual a 3, así que ese es. Muy bien. Bueno, el que sigue dice, una luz roja incide normalmente sobre una rejilla de difracción. Acá tenemos una rejilla de difracción de 4.000 líneas por centímetro. ¿Sí? Y la imagen de segundo orden se difracta 34 grados a partir de la normal. ¿Sí? La imagen de orden m igual a 2. Calcule la longitud de onda de la luz. En este caso, bueno, tenemos una rejilla de difracción. La fórmula a aplicar sería justamente la que vimos para redes de difracción. Esta D acá en la fórmula es la distancia que hay entre centro y centro de las ranuras, ¿sí? De la rejilla de difracción. Y acá dice que tenemos 4.000 líneas por centímetro. Con eso podemos llegar a sacar D, ¿sí? Bueno, y después dice por seno de θ brillante, acá la imagen de segundo orden, acá se está refiriendo obviamente a los máximos, que se difracta 34 grados a partir de la normal. Es la imagen de segundo orden, o sea, m es igual a 2, y me pide calcular la longitud de onda de la luz. Así que tenemos todos los datos, ¿sí? Esto, como les decía, acá lo único que es D, que es la distancia entre centro y centro, se va a calcular así. Tenemos 4.000 líneas por centímetro. Entonces, dividimos 1 centímetro por 4.000 y vamos a tener la distancia entre centro y centro. Bueno, y después es aplicar la fórmula nada más. A ver, ¿cuánto daría la longitud de onda de la luz? Bueno, está por cortar. Antes de que se corte les muestro el resultado, después nos comparan con el que están haciendo, ¿sí? Nos volvemos a conectar un ratito más, terminamos de ver. Bueno, la fórmula a aplicar es esta que vimos, ¿no es cierto? De seno θ m lambda, despejamos lambda, y daría 699 nanómetros, casi 700, justo dice luz roja, así que está bien, 700 nanómetros es la intensidad de la luz roja. Bueno, ahí estamos. Vemos los últimos problemas. Esta es una serie, tiene pocos problemas. El otro dice, para dos rendijas, ¿sí? Represéntese gráficamente el patrón de difracción. Determínense las posiciones de los mínimos de intensidad. Determínense las posiciones de los máximos de intensidad.
Datos, ancho de la rendija 0,5 milímetros, separación entre rendijas 1,5 milímetros y la distancia de la pantalla 1 metro. Longitud de onda 500 nanómetros. ¿Sí? Entonces, anotamos los datos. Este es el ancho de cada ranura. D sería la separación entre centro y centro de las ranuras. Tenemos dos rendijas acá. La pantalla está a 1 metro y la longitud de onda es de 400 nanómetros. ¿Sí? En este caso vamos a tener la superposición del fenómeno de difracción con el de interferencia. ¿Sí? Entonces dice, determínense las posiciones de los máximos de intensidad y de los mínimos de intensidad. Los máximos, acá tenemos que tener en cuenta, como yo les decía, ¿no es cierto?, que tenemos el gráfico resultante o el patrón resultante del fenómeno, de la suma de interferencia más difracción, es un patrón de interferencia, pero envuelto por el de difracción. ¿Dónde se van a encontrar los máximos? Bueno, los máximos van a estar donde teníamos los máximos de interferencia, ¿sí? Siempre y cuando esos máximos de interferencia no coincidan con algún mínimo de difracción, porque si no el mínimo de difracción va a anular el máximo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Calculamos los mínimos de intensidad, como dice acá, con la fórmula de difracción, ¿sí? Esta que tenemos acá. Ahí vamos a calcular la posición de los mínimos de intensidad del patrón de difracción. ¿Está? Podemos calcular los tres primeros, por ejemplo, aplicando esta fórmula de acá. Y oscura igual a L, la separación, la distancia a la que se encuentra la pantalla, por M, por lambda, la longitud de onda, sobre A, que es el ancho de la rendija. Podemos calcular la posición de los tres primeros, las tres primeras franjas oscuras del patrón de difracción. A ver, ¿cuánto daría primero esas tres primeras franjas oscuras? Acá lo voy a dibujar en el Word. El patrón resultante, ¿no es cierto?, va a ser la superposición de una difracción. Esta vamos a suponer que es la franja central. Y esta los máximos secundarios, que es envolvente de un patrón de interferencia. Esa sería la figura de la difracción. Que quiero dibujar, la de interferencia estaría adentro de ese patrón de difracción. Y si ocurre como acá, por ejemplo, y acá, que un máximo de interferencia justo coincide con un mínimo de difracción, ese máximo de interferencia no aparece, ¿sí? La gráfica resultante sería esta, acá que estoy rayando. ¿Sí? O sea, es el patrón de interferencia, pero envuelto por el patrón de difracción. Primero vamos a calcular los mínimos de difracción con esta fórmula. El primer mínimo, por ejemplo, ¿a dónde les quedaría? Con m igual a 1. Y estos datos, primer mínimo de difracción.
¿Estamos haciendo? ¿Sale? Bueno, a ver. Este, 1 por 10 a la menos 3. A ver, vamos a mirar. Sí, señor, muy bien. Para m igual a 1, 1 por 10 a la menos 3 metros. Perfecto. Ah, sí, tienes razón. Esta parte no la estoy grabando. Ahí está. Bueno, repito entonces. Digo, aparte, el problema 5, en el problema 5 tenemos dos rendijas, por lo tanto acá vamos a tener la superposición del fenómeno de difracción con el de interferencia. Este problema me pide determinar la posición de los mínimos de intensidad y las posiciones de los máximos de intensidad. El patrón resultante, ¿no es cierto?, es un patrón de interferencia con una envolvente que es el patrón de difracción. Entonces primero calculamos los mínimos de intensidad con la fórmula para calcular las franjas oscuras de difracción. ¿Sí? Ahí habíamos determinado el primero, que justo estaba a 1 por 10 a la menos 3 metros. Bueno, después lo que hacemos es cambiamos nada más, ponemos m igual a 2, m igual a 3, así sucesivamente, y vamos calculando los otros. ¿Está? Esos serían los mínimos de difracción. Después los máximos que van a aparecer en el patrón resultante son los máximos de interferencia. ¿Sí? Los máximos de interferencia, ¿se acuerdan? Esta era la fórmula para calcular los máximos de interferencia. L por M por lambda sobre D. Esta D es la distancia entre centros de las ranuras. ¿Sí? Bueno, acá ya está hecho el cálculo. ¿Sí? Este sería el primer máximo de interferencia, este es el segundo, este es el tercero. Y es lo que yo les decía, fíjense que el tercer máximo de interferencia coincide con el primer mínimo de difracción. ¿Qué ocurre? Este máximo, por lo tanto, no aparece en el patrón resultante, porque coincide con este mínimo de difracción. Este mínimo de difracción, que es la envolvente, la envolvente de la curva de interferencia, cancela, digamos, este máximo de interferencia. ¿Sí? Bueno, acá están calculados los primeros 13. No especifica cuántos máximos y mínimos calculamos, pero con estos 3 sería suficiente. ¿Mm? ¿Se entiende? ¿Se entendió el procedimiento? ¿Sí? Se podría representar gráficamente. Si quisiéramos calcular la intensidad, la fórmula a aplicar, ¿no es cierto?, es esta que tenemos acá, que es la de difracción más interferencia. Se podría calcular los valores de intensidad, reemplazando, bueno, acá con esta fórmula, y hacer el gráfico, hacer un gráfico. Lo que se suele graficar, puesto que no tenemos el valor de I0 generalmente, no tenemos el valor del valor máximo de intensidad, lo que se suele graficar es los valores de intensidad relativa, o sea, I sobre I0. ¿Sí? Es una gráfica así. Este correspondería al valor 1, ¿sí? Cuando la intensidad es la máxima, cuando la intensidad es igual a I0, que sería, bueno, en el caso de la franja central, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos, este sería el patrón de difracción, después tenemos los mínimos secundarios, perdón, los máximos secundarios, y sobre ese patrón tendríamos el de interferencia, ¿sí? Estos serían los mínimos que calculamos recién. Esas serían las posiciones de los mínimos que calculamos recién. Es 1 por 10 a la menos 3 metros correspondería al primer mínimo. 2 por 10 a la menos 3 metros correspondería al segundo mínimo del patrón de difracción. ¿Sí? Y en el caso de los máximos de interferencia, bueno, van a ocurrir en estos puntos. 3,33 por 10 a la menos 4, 6,67 por 10 a la menos 4,
y 1,03, que sería el tercero, que coincidiría acá con este punto, no lo graficamos nosotros, se tendría por acá, vamos a suponer, por acá, el tercero justo coincide con el mínimo de difracción, así que ese no se grafica. Y la gráfica resultante sería esto que estoy rayando acá, es lo que se ve, el patrón que resulta. ¿Sí? Esa sería bueno, la representación gráfica. Acá no está hecho el cálculo de intensidad, pero sería reemplazar nada más valores. Se pueden calcular las intensidades relativas. ¿Sí? Como decía, se calcula la intensidad relativa al valor máximo. Correspondería cuando, bueno, I es igual a I0. O sea, a la altura esta del máximo le damos valor 1. Y todos los otros van a tener un valor relativo respecto a ese valor máximo. ¿Sí? O sea, este es un gráfico en función de I sobre I0. Bueno, ¿estamos? ¿Alguna pregunta? ¿Ahí? Después, el número 6 dice una luz monocromática que se origina en un láser de helio-neón de longitud de onda 632,8 nanómetros. ¿Sí? Esto es longitud de onda, lambda. Incide perpendicularmente sobre una red de difracción que tiene 6.000 líneas por centímetro. Encuentre el ángulo con el cual se observa el máximo de orden 1 y el máximo de orden 2. A ver. ¿Cuánto daría? Acá me pide el ángulo, ¿sí? Es una red de difracción. Los ángulos para el máximo de orden 1 y el máximo de orden 2. Vamos a calcular para el máximo de orden 1, el otro es volver a hacer el mismo cálculo con m igual a 2 nada más. A ver cuánto da. $14 grados. A ver, vamos a mirar. No, parece que fueran 22 grados. A ver si está bien. Pusimos bien los datos, 632,8. 1 sobre 600 centímetros. M1 igual a 1. M lambda sobre D. Bueno, habría que revisar el cálculo, ¿sí? A ver si da esos valores o no. Acá, obviamente, esto queda en radianes primero, ¿no es cierto? Ok, 22 grados. Perfecto. Ahora sí, sale. Bueno, el de orden 2 es cambiar a m por 2 nada más. Hacemos el cálculo y tenemos el segundo ángulo. Bueno, después el anteúltimo problema, el último es similar a este, así que vamos a ver este en particular. Dice, en el esquema adjunto se presenta un patrón de difracción de Fraunhofer de una rendija estrecha formado mediante un láser de helio-neón y recogido sobre una pantalla situada a 160 centímetros de distancia. Las posiciones de los mínimos de intensidad se dan en milímetros, ¿sí? Colocando arbitrariamente el 0 en el primer mínimo a la izquierda del máximo principal. O sea, tenemos esta figura, esta es el patrón de difracción,
y colocó el origen del sistema de referencia, lo colocó acá, a la izquierda de la franja central, ¿sí? En el primer mínimo, a la izquierda de la franja central, arbitrariamente, como decía. Bueno, y después está dando las posiciones de los mínimos en milímetros, o sea, el primer mínimo acá está a 24 milímetros respecto de este origen. Este está a 36, 48, este está a menos 12, menos 24 y así sucesivamente. La longitud de onda del láser utilizado es 632,8 nanómetros y me pide determinar el ancho de la rendija. ¿Sí? Y me dice, bueno, he expresado el resultado con su error correspondiente. Vamos a ver cómo determinamos en este caso. Bueno, en principio me está pidiendo determinar el ancho de la rendija, me está dando la distancia a la que se encuentra la pantalla, ¿sí? Bueno, acá le pusimos D, pero es L o X, lo que antes llamamos L o X, ¿sí? La distancia de la pantalla, me da la longitud de onda, ¿sí? O sea, yo tendría L, tendría lambda, y acá con el gráfico lo que tengo, bueno, son las distancias, las ubicaciones de los mínimos, donde están ubicados los mínimos. Nada más que, bueno, a mí me pareció más conveniente cambiar el sistema de referencia, en vez de ponerle el 0 acá, que se puso arbitrariamente, como dice ahí. O sea, el patrón de difracción sería así, pero conviene poner el 0 en el centro. Es el cálculo así. Entonces, si ponemos el 0 en el centro acá, el primer mínimo acá estaría a 12 milímetros, ¿sí? O sea, ese I quedaría a 12 milímetros, ¿sí? O sea, así. Si tomamos el origen de coordenadas en el máximo central, hacemos un cambio y quedaría entonces una nueva posición, nueva medida sería I igual a 12 milímetros para el primer mínimo. ¿Sí? Y bueno, podemos despejar de la fórmula de las franjas oscuras, o podemos despejar de la fórmula de beta para calcular el ancho de la rendija, que era lo que pedía el problema. ¿Sí? Determines el ancho de la rendija. Lo vamos a calcular a partir de beta, para después hacer el cálculo de errores, como les voy a mostrar. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, nosotros habíamos visto que beta es, bueno, eso está en el formulario también, ¿no es cierto? Es 2pi sobre lambda a seno de tita, y que vamos a tener un mínimo siempre que beta sea igual a 2m por pi. ¿Sí? Siempre que beta sea igual a 2m por pi, sale de la deducción de la teoría, ¿no es cierto? Vamos a tener un mínimo. Bueno, si se cumple esta condición, quiere decir que haciendo simplificaciones acá, simplificamos 2pi. Seno de tita sería igual a m por lambda sobre a. M por lambda sobre a. 2pi se simplifica con este de acá. Con m, como ya habíamos visto, igual a 1, 2, 3, etc. En esas condiciones vamos a tener los mínimos. Y bueno, podríamos despejar de la fórmula de beta, ¿sí? A, que sería el ancho de la rendija, tomando beta, si me piden el primer mínimo, con beta para el primer mínimo podríamos averiguar A, ¿sí? Despejamos A, queda así. Despejamos A de la fórmula de beta, es esta misma que tienen acá en el formulario, y el primer mínimo, como decíamos, va a ser igual a 2pi, con beta igual a 2pi. ¿Sí? Porque la condición era beta igual a más o menos n veces 2pi, con n igual a 1, 2, 3, etc. Si n es igual a 1, vamos a tener el primer mínimo, y beta va a quedar igual a 2pi. Entonces reemplazamos acá beta por 2pi, se simplifica con este de acá, y así tendríamos el ancho de la rendija. ¿Sí? Va a quedar lambda por d,
sobre él. Lambda por D sobre X, ¿no es cierto? Que ese X en realidad es la posición de la primera franja oscura, ¿no? 12 milímetros. Que era lo mismo que se podía despejar directamente de acá, ¿sí? Podía despejar de la fórmula de franja oscura, ¿sí? Y bueno, de ahí despejamos entonces y se averigua el ancho de la rendija. ¿Mm? El tema es que acá, bueno, este problema pide también el error correspondiente, ¿sí? Expresar el resultado con su error correspondiente. En este caso, no sé si se acuerdan del cálculo de errores del primer año, tendríamos que ver a partir de esta fórmula, lo que quedó acá en realidad, ¿sí? Mediante la propagación de errores, porque el resultado que obtuvimos, ¿no es cierto?, resulta de aplicar una fórmula, por lo tanto el error resultante es el resultado de la propagación de errores. La fórmula mediante la cual calculamos el ancho de la rendija quedó lambda por d sobre x. Y, ¿se acuerdan cómo era la fórmula para la propagación de errores? Cuando el resultado era en una medición indirecta, ¿no es cierto? Que resultaba de aplicar una fórmula. Bueno, para calcular el error, aplicábamos las derivadas parciales, o sea, derivábamos la fórmula respecto de cada una de las variables, la multiplicábamos por el error de cada una de las variables, y la suma de esos productos en valor absoluto me daba el error total. Bueno, esa estrictamente es la fórmula de calcular el error acá. Entonces, partimos de la fórmula que teníamos recién, ¿no es cierto?, para calcular el ancho de la rendija, que como decíamos, también puede ser despejada de acá directamente. Y aplicamos la propagación de errores. Será la derivada de la función respecto de la primera variable. Por ejemplo, tomamos lambda, derivamos esto respecto de lambda y lo multiplicamos por el error de lambda, ¿sí? Después derivamos respecto de d, lo multiplicamos por el error de d. Después derivamos respecto de x, lo multiplicamos por el error de x, ¿sí? Y bueno, haciendo eso, si derivamos respecto de lambda, sí, derivamos la ecuación respecto de lambda, ¿qué va a quedar? D sobre x, porque la variable sería lambda, va a quedar d sobre x por delta lambda, que es el error de lambda, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo lo determinamos. Después derivamos respecto de d, va a quedar lambda sobre x nada más, ¿sí? Lambda sobre x por delta d. Y después derivamos respecto de x, bueno, ahí ya me va a quedar un cociente. La derivada de la primera, que es una constante, que va a quedar 0, por segundo sin derivar, bueno, eso se cancela, menos primero sin derivar, que es lambda por x, lambda por d, perdón, por la derivada del denominador, que es 1, la derivada, ¿cierto?, dividido el denominador al cuadrado, queda así. Por el error de x, por delta x. ¿Sí? Acá no tenemos los errores de lambda, delta, d, con que se midieron lambda, b y x. Entonces, ¿se acuerdan qué era lo que se hacía en esos casos? Se toma en base a los datos. Se toma el error igual a el orden de magnitud, digamos, ¿no es cierto?, de las mediciones, con qué precisión se han hecho las mediciones. Por ejemplo, el dato de lambda es decía lambda era igual a 632,8 nanómetros. Entonces tomamos como error más o menos 0,1 nanómetros. Ese va a ser nuestro error, porque, digamos, afectamos la última cifra significativa, es la que estaría afectada por error, ¿sí? Ese sería el orden de error de lambda. El error en la medición de d sería más o menos 1 centímetro, porque estamos midiendo hasta el orden de los centímetros, ¿sí? Y después
error de X está en el orden de los milímetros, estamos tomando X igual a 12 milímetros para tomar el primer mínimo, el error de X sería más o menos 1 milímetro. ¿Sí? Y bueno, reemplazamos todo eso en la fórmula. Dijimos el error de lambda es 0,1 por 10, 0,1 nanómetro, 0,1 por 10 a la menos 9. El dato de D lo tenemos, ¿sí? Era 1,6 metros, ¿sí? Ponemos todo en metros, obviamente, en la fórmula, ¿sí? Estamos expresando, tenemos que tener homogeneidad dimensional, así que ponemos todo en metros. X era 0,012 metros. Bueno, este es el error de lambda, como decíamos. Después tenemos lambda, 6,32 por 10 a la menos 9 nanómetros sobre X, 0,012 metros, por delta D, que es 0,01. Después tenemos, esto está tomado en valor absoluto, así que este signo menos no importa. Tenemos lambda, que es 632 por 10 a la menos 9, por D, 1,6, sobre X al cuadrado. ¿Sí? Por el error de X, es igual a, era del orden de los milímetros, así que es 0,001. Todos estos valores están en metros, no lo pusimos acá, están todos en metros. Bueno, hacemos el cálculo y ahí tenemos el error absoluto, sería el error absoluto de la medición de la ranura. 8 por 10 a la menos 6 metros. Y bueno, y después expresamos el valor de la ranura con su error correspondiente, como decía, el problema. ¿Sí? Acá nos había dado 8,4373 por 10 a la menos 5. El error nos dio en este orden 8 por 10 a la menos 6. Bueno, lo expresamos correctamente en la medición con su error. ¿Se acuerdan que tienen que tener el mismo orden de magnitud? Acá tenemos 8,4 por 10 a la menos 5. Tienen que tener el mismo orden de magnitud, así que ponemos 8,4 nada más, redondeamos a 8,4. El número que sacamos es menor que 5, así que queda 8,4. Y el error lo expresamos también como 0,8 para ponerlo en el mismo orden de magnitud que la medición de la ranura, el valor de la ranura. ¿Sí? Vamos a expresar así, en metros o en milímetros, de esta manera. Y bueno, ese sería el valor, entonces, de el ancho de la ranura con su error correspondiente. Acá, bueno, el problema pedía, la primera parte del cálculo es simple, porque el ancho de la ranura se lo puede calcular, como les comentaba, a partir de beta o directamente despejarla de acá, despejará de acá. Nada más que pide, bueno, también el cálculo del error correspondiente, que son, para hacer eso tenemos que aplicar la propagación de errores. Bueno, ¿se entendió? Y después el último es bastante parecido. Acá dice, determine el ancho de la ranura, ¿sí? También me pide el ancho de la ranura. Si tenemos estos espectros de una fuente de longitud de onda 650 nanómetros y altura de las imágenes 3 centímetros. Bueno, acá habría que ver en la guía, ¿no es cierto? En el impreso de la guía, porque acá yo lo copié, lo pegué y modifiqué la imagen. Habría que tomar sobre la guía 3 centímetros, la altura de la imagen es 3 centímetros, entonces habría que ver, por ejemplo, el primer mínimo, a qué distancia se encuentra, midiendo con una regla, ¿no es cierto? Haciendo la medición con una regla, si la altura total es 3 centímetros, ponerlo a escala y ver a dónde está el primer mínimo, ¿sí? Y aplicar la fórmula para calcular el ancho de la ranura, aplicar directamente deduciendo de la gráfica, ¿no es cierto? A qué distancia se encuentra el primer mínimo. Pero después el cálculo es el mismo que el que hicimos recién. Acá no me pide el cálculo de errores, así que es nada más que aplicar esta fórmula de acá. Lambda por D sobre X,
donde X, como decíamos, eso lo determinamos midiendo sobre la imagen, nada más. Y bueno, esa sería básicamente la guía. Ese último les dejo por aquí. Lo terminen de calcular ustedes, ¿sí? Ya nos queda poco tiempo, se está por cortar. Y bueno, con esto completamos lo que es la guía de difracción, ¿sí? No sé si les quedó alguna duda. Ahí en la hoja de fórmulas tienen las fórmulas de difracción para calcular las franjas oscuras, la intensidad, la radio de difracción, la fórmula para la intensidad de difracción más interferencia. Son problemas relativamente simples. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿No? ¿No hay preguntas? Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, siempre estamos en comunicación por el chat o por el campus, así que cualquier aclaración. Y probablemente el viernes vamos a hacer el repaso. ¿Eh? Vamos a ver qué dice el jefe, pero si nos autoriza, el viernes le vamos a dedicar a hacer repaso si no quiere que demos algún otro tema. ¿Eh? Bueno, nos estamos viendo. Ahora les pongo la grabación en el chat para que tengan la grabación de la clase. Vamos. Nos vemos entonces la próxima. Que estén bien. Chao. Hasta luego.